¿Alguna vez has sentido que todo lo que construiste con dedicación puede ser arrebatado por alguien que ni siquiera entiende su valor? Esa pregunta me ronda desde hace meses. Y hoy quiero contarte una historia. No es una historia de números ni de códigos, aunque los habrá. Es una de decisiones silenciosas, de traiciones disfrazadas de oportunidades y de cómo una estructura tan frágil como la confianza puede derrumbar imperios tecnológicos. Mi nombre es Álvaro Soria. Soy ingeniero de datos y especialista en sistemas predictivos. Durante 4 años, fui la mente detrás del éxito silencioso de Bitgenix, una empresa emergente dedicada al análisis del mercado de criptomonedas. Diseñé SpectraChain, un modelo de predicción de precios que ayudó a la compañía a anticipar movimientos de Bitcoin con una precisión que muchos catalogaban de imposible. Pero esta no es solo una historia de algoritmos. Es una de esas historias de venganza donde el silencio pesa más que los gritos y donde el conocimiento, bien usado, se convierte en la mejor forma de justicia. Todo comenzó con una invitación cordial del CEO a una reunión privada. Un gesto elegante, casi halagador, hasta que supe la verdadera razón y entendí que el juego ya había empezado. La sala de reuniones estaba iluminada con luz natural, una rareza en ese edificio minimalista donde las pantallas lo dominaban todo. El CEO, Esteban Rivas, hablaba de nuevas energías, futuro descentralizado y miradas frescas. Yo solo escuchaba. Ya lo había visto antes, palabras bonitas que ocultan decisiones tomadas hace semanas. Pero para entender por qué esa reunión fue tan significativa, hay que retroceder unos años. Cuando llegué a Bitgenix, la empresa apenas sobrevivía a la última caída del Bitcoin. Era 2019, y las criptomonedas estaban atravesando uno de esos inviernos que solo los verdaderos creyentes resisten. Me habían encontrado gracias a un paper técnico que publiqué sobre análisis de datos caóticos en mercados digitales. No era famoso, pero sí efectivo. Me ofrecieron una oportunidad, tomar lo que sabían hacer, visualizar datos y convertirlo en un sistema que pudiera predecirlos. Acepté el reto. Venía de dejar mi propia startup en Buenos Aires, cansado de promesas rotas de inversores que querían control sin entender la tecnología. Llegar a Europa fue, para mí, una forma de empezar de nuevo. Bitgenix parecía pequeña, pero tenía visión. O eso pensé al principio. Durante los primeros 6 meses trabajé casi sin descanso. Dormía poco, comía peor, pero veía resultados. Mi sistema, al que luego llamamos SpectraChain, comenzó como un modelo de predicción basado en correlaciones no lineales y señales de mercado extraídas de la blockchain. Era algo más que un algoritmo. Era una estructura viva, capaz de adaptarse a comportamientos de usuarios en tiempo real, con retroalimentación basada en volatilidad e indicadores on-chain. Lo que me sorprendió no fue su eficiencia técnica, sino cómo cambió la cultura dentro de la empresa. De pronto, los fundadores empezaron a cerrar acuerdos con fondos cripto, ofreciendo asesoría premium basada en nuestras predicciones. SpectraChain se volvió el corazón silencioso del negocio. Y yo, sin quererlo, el operador invisible que hacía latir ese corazón. Esteban me ofreció el cargo de Chief Data Officer un año después. Me dio un equipo, presupuesto y libertad. Nunca pedí protagonismo. Lo mío era el código, las redes neuronales, los gráficos que solo los obsesivos entienden. Y mientras más crecía Bitgenix, más sentía que por fin había encontrado un lugar donde valía por lo que sabía, no por a quien conocía. Pero como suele pasar en las historias de venganza, la estabilidad era solo una ilusión bien diseñada. Comenzaron los cambios sutiles, reuniones que ya no incluían a mi equipo, presentaciones e inversores donde mis contribuciones eran resumidas como soporte técnico avanzado.
Y luego, la llegada de Javier Rivas, el hijo del CEO, recién graduado en Economía Digital, con aire de sabérselo todo y una sonrisa tan ensayada que dolía. Al principio pensé que sería un colaborador más. Me equivoqué. BitGenix ya no era la misma, ni yo tampoco. Y esa mañana, en la sala de reuniones, con el sol pegando en los ventanales, supe con certeza lo que venía, solo que todavía no sabía cuán lejos estaban dispuestos a llegar. Después de esa reunión incómoda, caminé hasta mi oficina sin decir palabra. En mi cabeza, repasaba cada línea de código como si eso pudiera devolverme el control. La verdad es que ya había empezado a sospechar desde semanas antes, pero negarse a ver la realidad es un mecanismo tan humano como programar una función recursiva sin final. Volvamos un poco más atrás. Spectra Chain nació una madrugada de invierno en un café pequeño del barrio de Gracia, en Barcelona. Yo vivía en un apartamento alquilado, sin muebles, rodeado de libros técnicos y libretas llenas de diagramas. El modelo original era modesto. Analizaba patrones de acumulación en direcciones Woolley, volumen de minería y frecuencia de menciones en foros especializados. Pero había algo en su forma de anticipar movimientos abruptos que me obsesionó. Lo llamé espejo fractal del pánico. Funcionaba. Incluso cuando el mercado no tenía lógica, Spectra Chain encontraba señales. Antes de integrarlo en BitGenix, lo usé por cuenta propia en operaciones pequeñas. Me dio confianza. Sabía que tenía entre manos algo con potencial. Cuando lo presenté al equipo de Esteban, me escucharon con interés, pero sin entender del todo. Aceptaron porque el mercado exigía soluciones nuevas. Durante meses, Spectra Chain operó en paralelo, sin que nadie más lo tocara. Yo lo nutría, lo afinaba, lo protegía. Una noche, a finales de 2020, una noticia falsa sobre regulación china provocó un desplome repentino del BTC. BitGenix, como todos, se preparaba para pérdidas graves. Pero mi sistema, anticipando el pánico, había generado alertas internas 4 horas antes. Vendimos posiciones estratégicas, protegimos carteras y, por primera vez, ganamos en una caída. Fue el punto de inflexión. Desde entonces, todo cambió. Nos convirtieron en el cerebro oculto de otros fondos. Yo hablaba poco en público, pero dentro de la empresa, mi nombre era una referencia. Aún así, nunca aparecí en notas de prensa. Las entrevistas eran para los fundadores, las cifras para los inversores, y el mérito se diluía en frases como trabajo en equipo o nuestro equipo técnico. No me importaba, al menos no al principio. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar algo sutil. Mis informes eran citados sin mencionar el origen. Las presentaciones internas mostraban resultados de Spectra Chain como si fueran producto de una inteligencia colectiva. Incluso mis propias visualizaciones eran modificadas y firmadas por otros. Javier, por ejemplo, comenzó a aparecer como coautor de ciertas ideas que habían salido enteramente de mis libretas. Nunca lo confronté. Pensé que era parte del juego corporativo, que mientras el sistema funcionara y estuviera a salvo, todo lo demás era anecdótico. Qué ingenuo fui, porque detrás de esos pequeños gestos había un movimiento mayor, uno que no solo buscaba silenciarme, sino reescribir la historia de cómo BitGenix había llegado a donde estaba. Y como descubriría muy pronto, ese intento de reescribirla no era solo simbólico, era legal, técnico y cuidadosamente planeado. Fue a mediados de febrero cuando las primeras grietas se volvieron visibles. Un viernes por la tarde, recibí un correo que parecía inocente: reorganización de equipos para mejorar flujos de trabajo. El mensaje venía de recursos humanos y anunciaba una nueva estructura donde, curiosamente,
Mi equipo quedaba repartido en diferentes unidades. Nadie lo había discutido conmigo. Vanessa, mi colaboradora más cercana, fue asignada a un proyecto encabezado por Javier. Intenté racionalizarlo. Pensé que era una estrategia temporal, una forma de agilizar procesos. Pero el lunes siguiente, durante una reunión estratégica, presentaron un nuevo modelo de proyección al que llamaron NextChain. Al principio me pareció un nombre genérico más, hasta que vi el diagrama técnico. Era SpectraChain, disfrazado, simplificado, pero esencialmente mi arquitectura. Habían renombrado partes del código, ajustado variables, rediseñado visuales, pero el corazón era mío. Sin embargo, el documento no tenía mi firma. En su lugar, aparecía Javier como coordinador del equipo de análisis predictivo. Al salir de la reunión, fui directo al servidor interno. Revisé los logs. Encontré accesos a mis carpetas personales, consultas a mis librerías privadas. Las fechas coincidían con las noches en que Javier se quedaba tarde aprendiendo los sistemas. Lo hablé con Esteban. Su reacción fue tan diplomática como vacía. Me dijo que todo el material técnico era parte de la propiedad intelectual de la empresa, que entendía mis preocupaciones, pero que el crecimiento exigía compartir conocimientos. Poco después, desaparecí de la cadena de correos de dirección. Mis informes dejaron de solicitarse directamente. Javier comenzó a convocar reuniones sobre temas técnicos en los que yo ya no tenía participación. Un detalle me dejó frío. Un viernes, al intentar acceder al entorno de pruebas de SpectraChain, mi contraseña fue rechazada. Había sido cambiada. Nadie me avisó. Al solicitar acceso, recibí una respuesta automática. Acceso restringido temporalmente por mantenimiento. Vanessa, en voz baja, me dijo que algo no cuadraba, que en una sesión privada, Javier había hablado del sistema como si lo hubiera construido él desde cero, que incluso propuso patentarlo con su nombre como desarrollador principal. Yo no respondí, solo asentí, porque aunque lo había sospechado, ahora tenía la certeza. No estaban solo desplazándome. Estaban desmontando mi trabajo para hacerlo pasar por suyo. Y lo peor era que lo hacían con elegancia, con una frialdad quirúrgica, como si todo esto estuviera previsto desde el inicio. Después de aquel acceso denegado, algo dentro de mí cambió. Ya no se trataba solo de una intuición incómoda. Estaban vaciando mi trabajo delante de mí, al mismo tiempo borrándome del mapa. Decidí actuar con calma, sin levantar sospechas. Si querían jugar en silencio, yo también sabía jugar así. Esa noche, desde casa, accedí a una copia de respaldo que guardaba fuera del entorno de BitGenix. Revisé los logs antiguos, las firmas digitales de cada bloque de código, los metadatos de mis librerías. Todo estaba en orden, fechado, documentado, incluido un detalle esencial. La primera versión funcional de SpectraChain había sido compilada 6 meses antes de que yo firmara contrato con BitGenix, y tenía pruebas de que se originó en mi cuenta personal de GitLab con timestamps imposibles de alterar. Al día siguiente, contacté a mi hermana Lucía, abogada especializada en propiedad intelectual tecnológica. Le expliqué todo: los accesos no autorizados, la manipulación del sistema, el intento de reapropiación. Su respuesta fue directa: están construyendo un caso para desligarte de la autoría y registrar el sistema como suyo. Si no haces nada, perderás todo. Volví a la oficina como si nada. Sonreía en los pasillos. Asistía a las reuniones como espectador, mientras preparaba una auditoría secreta. Con la ayuda de Luis, un desarrollador de confianza aún dentro del equipo,
Empecé a rastrear todos los accesos que Javier y otros miembros de su nuevo equipo habían realizado en mi código. Encontramos patrones, ingresaban en la madrugada, copiaban fragmentos, hacían pequeños cambios y los subían a carpetas con nombres genéricos. Una noche, encontré algo más preocupante, un borrador de contrato dirigido a un fondo de inversión que mencionaba tecnología propietaria desarrollada internamente por Bitgenix, sistema NextChain de predicción blockchain. Adjunto, un documento técnico firmado por Javier, en el que se presentaban funcionalidades que yo había creado palabra por palabra. Aquello ya no era solo una falta ética, era fraude, y sin embargo, seguían actuando como si yo no existiera, como si pudieran borrar los cimientos sin que la estructura temblara. Me estaban empujando lentamente hacia la puerta, pero antes de salir, pensaba encender la luz sobre todo lo que estaban ocultando, porque si querían jugar con mi trabajo como si fuese suyo, iban a tener que enfrentarse a la verdad, que SpectraChain no era un simple algoritmo, era una extensión de mí. Y nadie roba eso sin consecuencias. Esa noche no dormí. Caminaba por el departamento en silencio, con la ciudad apagada al otro lado de la ventana y una sola idea golpeando mi cabeza. Me estaban despojando de algo que yo había creado con cada célula de mi cuerpo. No era el salario, ni el título o la firma del correo. Era la sensación brutal de estar siendo arrancado de mi propia historia. A las 7 de la mañana, sin pensarlo demasiado, llamé a Lucía. Quería que revisara todo, mis acuerdos firmados con Bitgenix, los correos originales, los respaldos. Ella escuchaba en silencio, pero su tono se endureció en cuanto le hablé de los accesos a mis cuentas privadas. Eso ya roza lo penal, dijo, pero si te vas a mover, hazlo con pruebas irrefutables. Ese mismo día, me reuní con Luis en un bar discreto, lejos de las oficinas. Llevaba semanas ayudándome a recopilar información desde dentro, pero ahora necesitaba algo más. Acceso a los entornos internos donde aún existían copias del sistema. No para sabotear, no para destruir, sino para asegurar legalmente que cada línea de SpectraChain podía rastrearse hasta mí. Luis aceptó sin dudar. No estás solo, me dijo, y esa frase, tan sencilla, me sostuvo más de lo que imaginaba. Volví a casa esa noche y, por primera vez en semanas, abrí la caja donde guardaba mis viejos cuadernos de desarrollo. Entre anotaciones caóticas y fórmulas escritas a mano encontré algo esencial. Un borrador inicial de la arquitectura de SpectraChain, con fecha y firma, validado por Creative Commons. Era anterior a todo contrato, a toda reunión, a cualquier vínculo legal con Bitgenix. Entonces supe que tenía algo más que intuición y rabia. Tenía un caso. Durante los días siguientes, con Lucía y un pequeño equipo legal de confianza, elaboramos una estrategia. No confrontar aún, no enviar correos amenazantes ni advertencias, sino preparar una acción firme y elegante. Recolectamos documentación, aseguramos propiedad intelectual y registramos fragmentos clave del código como parte de un sistema autónomo preexistente. Y mientras tanto, en las oficinas de Bitgenix, Javier seguía presentando NextChain como su gran aporte. Los inversores lo celebraban y Esteban lo miraba con ese orgullo forzado de los padres que quieren justificar lo injustificable. Yo, en cambio, preparaba el movimiento más importante de mi carrera, porque entendí que no se trata solo de proteger lo que uno ha hecho, sino de defender quienes uno frente a quienes pretenden reescribirte. El golpe llegó más rápido de lo que esperaba. Bitgenix anunció oficialmente el lanzamiento de NextChain en una conferencia online para inversores estratégicos. El evento fue elegante, lleno de palabras rimbombantes sobre tecnología disruptiva, inteligencia artificial aplicada al mercado cripto y desarrollo interno exclusivo. Javier,
impecablemente vestido, subió al escenario como si llevara años liderando el proyecto. No mencionó a nadie más, mucho menos a mí. Esteban, de pie a su lado, lo presentó como el futuro de BitGenix. Mientras tanto, yo lo veía todo desde mi escritorio, tomando nota de cada afirmación. Tenía grabaciones, capturas y el informe legal ya casi listo. A los 3 días del anuncio, comenzaron los problemas. El nuevo sistema, esa versión mutilada de SpectraChain que Javier y su equipo habían reconstruido sin entender realmente cómo funcionaba, empezó a fallar. Las alertas no se activaban a tiempo, los datos on-chain eran interpretados incorrectamente, y los inversores comenzaron a notar pérdidas pequeñas pero constantes. BitGenix intentó disimularlo, atribuyendo los errores a volatilidad no prevista del mercado. Pero algunos clientes clave ya habían comenzado a hacer preguntas incómodas. Vanessa, que aún conservaba acceso limitado, me escribió un mensaje corto pero cargado de tensión. Las proyecciones están fallando. Quieren que firmemos nuevas versiones del sistema. ¿Debo resistirme? Le respondí en una palabra: sí. La semana siguiente, un fondo internacional canceló una propuesta de asociación con BitGenix alegando falta de claridad técnica. El ambiente en la oficina se volvió denso. Javier estaba más irritable y los errores del sistema empezaban a escalar. Yo seguía en mi escritorio, cumpliendo tareas menores, observando el colapso silencioso. El momento llegó cuando uno de los directores de operaciones, visiblemente preocupado, me pidió que revisara un comportamiento errático del sistema de predicción. Fingí sorpresa, pedí acceso técnico y en cuanto entré confirmé lo que ya sabía. Habían intentado simplificar el corazón del modelo eliminando capas esenciales de interpretación de contexto. Era como haberle quitado a un avión el radar para que volara más rápido. Esa noche, redacté una carta formal dirigida a Esteban, acompañada por mi equipo legal, donde detallaba con precisión cada componente de SpectraChain que había sido utilizado sin mi consentimiento, junto con las fechas, las pruebas de autoría y una notificación oficial. Si no se llegaba a un acuerdo en 10 días, iniciaría acciones legales por uso indebido de propiedad intelectual. La mesa estaba servida, y yo, finalmente, hablaba en el idioma que ellos entendían: documentación, propiedad, poder. La respuesta de Esteban no tardó. Menos de 48 horas después de recibir mi carta, me convocó a una reunión confidencial en una sala donde, curiosamente, también estaban presentes Javier y la jefa de asuntos legales de BitGenix. El ambiente era tenso, como si todos supieran que el teatro había terminado y empezaba el juicio real. Esteban tomó la palabra con tono conciliador. Álvaro, nadie aquí quiere conflictos. Reconocemos tu contribución al desarrollo inicial del sistema, pero creemos que NextChain es una evolución colectiva, propiedad de la empresa. Lo dijo como si con eso pudiera neutralizar todo lo que había pasado, pero no funcionó. Yo abrí mi carpeta, saqué una copia del registro de la primera compilación funcional de SpectraChain, con fecha, autor y licencia de uso registrada meses antes de firmar contrato con BitGenix. Luego mostré los informes de acceso no autorizado, los cambios documentados por Javier en fragmentos clave del código y, finalmente, los contratos de cesión parcial que había negociado en su momento, donde se establecía claramente que mi tecnología era licenciada, no cedida. La abogada frunció el ceño. Javier bajó la mirada. Esteban se quedó en silencio más tiempo del que era cómodo. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó por fin. Tomé aire, calmado. No se trataba de venganza, sino de justicia estructurada. Le entregué una propuesta formal redactada por Lucía, reconocimiento legal de mi autoría como creador de SpectraChain, compensación económica proporcional
al uso comercial del sistema durante los últimos 2 años. Cese inmediato de la marca NextChain por ser derivada no autorizada. Y, lo más importante, licencia exclusiva pero no transferible para seguir usando el sistema bajo mis condiciones. Esteban intentó negociar, minimizar, pero yo no fui solo. Mi abogado estaba en línea y sabía que la empresa no podía permitirse un escándalo de este tipo justo cuando estaban en proceso de abrir una ronda de inversión internacional. El daño reputacional sería irreversible. Lo sabían. Al día siguiente, firmamos. Recibí el reconocimiento formal como creador de SpectraChain, una compensación significativa por su uso indebido y la garantía de que nadie en BitGenix volvería a tocar una línea de mi código sin autorización expresa. Javier fue reubicado en un rol secundario sin visibilidad pública. Internamente, se hablaba de reestructuración técnica. No celebré, no sonreí, pero al salir del edificio, esa mañana, respiré hondo. Por primera vez en meses, sentí que el sistema se había equilibrado, no porque alguien me lo diera, sino porque supe defender lo que era mío. Las semanas siguientes se desarrollaron con una extraña mezcla de calma y transformación. Mientras BitGenix trataba de reordenar su narrativa, yo me alejé en silencio, sin escándalo ni despedidas públicas. Mi nombre ya figuraba legalmente como autor de SpectraChain, y el acuerdo firmado establecía límites claros sobre su uso. Por primera vez, no dependía de una empresa para validar lo que había creado. Tenía el control. Poco después, decidí hacer lo que había postergado por años: fundar mi propia firma de consultoría tecnológica especializada en análisis predictivo para mercados descentralizados. La llamé Fractal Node, un guiño al concepto de caos estructurado que me había obsesionado desde el inicio. Alquilé una pequeña oficina con vista a un parque, armé un equipo reducido pero comprometido y lancé una versión mejorada de mi modelo bajo licencia propia. No tardaron en llegar las primeras llamadas. Algunos clientes que habían trabajado con BitGenix comenzaron a buscarme directamente. Querían asesoría sin el ruido de intermediarios, sin marketing exagerado. Querían resultados. SpectraChain, ahora reestructurado y rebautizado como Fractal Sync, volvió a demostrar su valor, y esta vez bajo mis reglas. Vanessa fue la primera en sumarse. Me escribió una tarde: estoy cansada de ver cómo ideas buenas terminan en manos equivocadas. Si tienes espacio, quiero trabajar contigo. Le respondí sin pensarlo: siempre lo hubo. Luego vino Luis, y poco a poco, antiguos compañeros que habían visto lo que pasó empezaron a dejar BitGenix para unirse a algo más transparente, más ético. No trabajaban para mí, sino conmigo. Éramos un equipo que sabía lo que era perder reconocimiento, y eso nos hacía más fuertes. Javier, en cambio, fue apartado del proyecto definitivamente. La versión oficial hablaba de nuevos desafíos personales, pero todos sabían que su reputación interna había quedado marcada. Y Esteban, aunque aún figuraba como CEO, perdió influencia. La empresa fue absorbida 6 meses más tarde por un fondo extranjero. Según supe, gran parte de su tecnología fue reformulada desde cero. Yo seguí adelante. Mi tiempo ya no se medía por informes semanales ni métricas de vanidad. Tenía clientes a los que respetaba, colegas con quienes compartía visión, y sobre todo, la certeza de haber recuperado algo más importante que cualquier salario o título: el sentido de pertenecer a lo que uno crea. No gané fama, ni buscaba venganza, pero encontré algo más raro valioso: paz. A veces, las verdaderas historias de venganza no ocurren con gritos ni portazos, sino con silencios bien calculados, pruebas sólidas y decisiones firmes. Esta no fue una historia sobre venganza emocional, sino sobre justicia.
sobre proteger lo que uno ha construido cuando otros creen que pueden apropiárselo sin consecuencias. En el mundo de la tecnología, y especialmente en el universo cripto, donde todo parece libre, abierto y descentralizado, hay algo que nunca debe perderse: la ética. Los sistemas pueden copiarse, los títulos transferirse, pero la visión, la experiencia y el conocimiento profundo, eso no se reemplaza con marketing ni con conexiones familiares. Muchos me han dicho que esta historia suena como una película, pero no lo es. Es solo una de muchas historias reales que suceden en empresas donde la ambición desmedida intenta silenciar a los verdaderos constructores. Así que si estás viendo esto y alguna vez sentiste que tu trabajo fue invisibilizado, te digo lo mismo que me repetí a mí mismo durante las noches difíciles. Tu valor no depende de quién te reconoce, sino de quién no puede prescindir de lo que haces. ¿Te gustó esta historia? Deja tu comentario con una palabra: justicia. Y si quieres más historias de venganza modernas con giros inteligentes y finales justos, suscríbete. Se vienen muchas más.